Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación a participar de este Congreso Internacional Florencio Sánchez. Mi nombre es Milena Braxiale, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y lo que traigo para compartirles hoy lo titulé Parece que la cosecha va a ser llovedora, en referencia a un verso, a un fragmento de un texto de Florencio Sánchez. Los teatristas de Mar del Plata y la zona reflexionan sobre Florencio Sánchez. Y dice así, en el marco del Congreso Internacional Florencio Sánchez y a instancias, por supuesto, de Jorge Duati, a quien siempre le agradezco y cuya incansable pasión nos motiva a seguir pensando permanentemente nuestro teatro desde un enfoque territorializado, me propuse realizar una suerte de sondeo con teatristas, en su mayoría de Mar del Plata y algunos también de Mar Chiquita, Miramar y la zona. La pregunta central que orientó esta suerte de trabajo de campo se vincula con la vigencia o no del teatro de Florencio Sánchez en esta zona, como una pieza más de un rompecabezas que viene gestándose en otras regiones de nuestro país y también en Uruguay. Por lo tanto, la propuesta con la que me acerqué a los distintos teatristas seguía el modelo de las encuestas realizadas en otros lugares del país, condensadas particularmente en el artículo Florencio Sánchez, Vigencia u Olvido en el teatro contemporáneo, resonancias de una encuesta, Buenos Aires 2014, coordinada por Jorge Duati, que refleja las intervenciones de una serie de teatristas porteños encuestados por diferentes investigadores, nucleados en ese entonces en torno a la UBA y al Centro Cultural de la Cooperación. Allí, a través del impulso del doctor Roger Misra, Jorge Eisner, Mariano Docena, Norman Brisky, Eva Lack, Oscar Barney Finn, Luciano Suardi y Jorge Pacini daban su parecer sobre la obra del autor uruguayo desde una perspectiva actual correspondiente a la coyuntura de la realización de esa encuesta que, como dije, fue en el año 2014. 10 años después, u 11, de esa experiencia y en el marco ahora de este Congreso Internacional Florencio Sánchez, nos propusimos una tarea semejante, pero específicamente en la ciudad de Mar del Plata y en sus alrededores, que sabemos que es una región que tiene un gran desarrollo de teatro independiente dentro de lo que significa el país. Está claro que el nombre de Florencio Sánchez es muy reconocido en los estudios teatrales y literarios, que en algún momento claramente formó parte de la época de oro del Teatro Nacional, pero lo que no está tan claro es qué ocurre hoy con esa producción y sobre todo cuáles son las razones acerca de lo que ocurre con Florencio Sánchez hoy. Es decir, de qué depende que un autor sea más o menos puesto en escena. Hasta qué punto las instituciones, el mercado editorial, el contexto o las modas determinan o no la influencia de algunos hacedores del hecho escénico. Con un enfoque situado, sobre todo en Mar del Plata, intentaremos responder someramente algunos de estos interrogantes o a lo mejor abrir nuevas preguntas. En primer lugar, hay que decir que la encuesta intentó abarcar una amplia gama etaria de género y profesional, es decir, que no solo involucre a directores, sino también a actores, a escenógrafos o a críticos, investigadores y pensadores del hecho escénico, que se desempeñen puntualmente en esta región. En este sentido, lo primero que refleja la encuesta es cierta resistencia, salvo en escasas ocasiones. Al parecer, ponerse a pensar en Florencio Sánchez resulta un ejercicio peculiar, es decir, no es algo que esté al alcance de la mano, o mejor dicho, de la memoria. Ese esfuerzo inicial que se destaca como primera instancia en las respuestas a la encuesta revela cierto abandono del teatro y la dramaturgia de Sánchez. Para hablar de Sánchez hay que hacer memoria, porque no es algo que esté presente de manera explícita e inmediata en la práctica teatral actual, ni siquiera en el ámbito de la docencia. En general, a partir de todas las encuestas realizadas, se reconoce un reconocimiento, valga la redundancia, a la figura de este autor, pero más desde la índole del respeto. Sabemos que en algún momento fue importante, pero realmente no lo leemos, es más o menos lo que circula o lo que se desprende de sus respuestas. Más respeto que
productividad concreta de su dramaturgia en el teatro contemporáneo. En este sentido, hay una diferencia que salta a la vista entre los encuestados más jóvenes y aquellos cuya formación teatral fuerte aconteció ya hace más de 3 o 4 décadas, es decir, aquellas personas que tienen 60 años o más en la actualidad. Federico Poleri, por ejemplo, perteneciente a una generación que podríamos denominar relativamente joven, menos de 45 años, director, actor, guionista, periodista y dramaturgo, manifiesta con absoluta y hasta pudorosa sinceridad su desconocimiento de la obra de Sánchez. Su testimonio y sobre todo su franqueza resulta crucial para pensar algunas cuestiones relevantes. Poleri aduce que su falta de formación sistemática o institucional puede ser uno de los motivos por los cuales reconoce esta falta de saber sobre la obra de este autor. Esto mismo lo manifiestan casi todos, con sumo respeto, advierten desde el comienzo que no son especialistas ni investigadores en teatro argentino y mucho menos en Sánchez. Esto es muy interesante porque justamente no es la idea que lo sean, puesto que lo que nos convoca es la vigencia de su dramaturgia en la práctica concreta. Habría que ver si al preguntarles por otros autores, pongamos por caso Roberto Ar o Armando Discépolo, anticipan sus respuestas con esta misma salvedad. Lo que resulta interesante del aporte de Poleri, que coincide en algún punto con lo que expresa José Luis Britos, también docente, director, gestor de un espacio, actor de vasta trayectoria, e incluso que coincide también con los aportes de Sandra Otar, que es escenógrafa, y hasta con Pablo Milei, que es actor y que también fue entrevistado, es lo siguiente. Leo un fragmentito de la respuesta de Federico Poleri. Mi sensación, dice Poleri, es que Florencio Sánchez tuvo gran relevancia en el teatro del pasado, pero que con el paso del tiempo esa relevancia se fue perdiendo. En el teatro contemporáneo creo que quedan pocos vestigios explícitos de su presencia. En el campo artístico casi ni se lo nombra. Creería que su nombre solo circula en ámbitos educativos o académicos. Y acá viene lo que me interesa destacar. No obstante, posiblemente existan sutiles huellas de su influencia en un teatro que no solo ya no lo reivindica, sino que posiblemente desconozca esta influencia. Y un poquito más adelante afirma, no trabajé nunca con sus obras y me cuesta establecer relación directa de mi teatro con el suyo porque lo desconozco. Posiblemente me encuentre dentro de quienes no somos del todo conscientes de la huella que su teatro tiene en nuestro trabajo. Y me refiero particularmente a quienes hacemos teatro político en la actualidad y en este país, y yo agregaría, y en esta ciudad. Algo parecido sostiene José Luis Britos, que es mayor que Poleri, pero que trabajan juntos en el grupo La Rosa de Cobre y en proyectos también separados. Dice Britos, creo que en la actualidad su obra tiene escasa repercusión en la producción escénica. En mi presente encuentro poca relación porque mis búsquedas actuales van en una dirección diferente. No obstante, estoy convencido de que todo el teatro leído, visto y producido previo a cada proyecto dejas huellas, muchas veces inconscientes, que se actualizan en cada proceso de creación. Sandra Otar, escenógrafa, tiene por su parte una sensación similar. Dice, Florencio Sánchez plantea problemas, circunstancias de la decadencia de esa sociedad, presentada crudamente, pintada en profundas pinceladas sobre el escenario. Creo que esto mismo es lo que nos permite hacer un paralelismo con las temáticas actuales, además de generar influencia consciente o inconsciente en actuales dramaturgos argentinos. Tanto Poleri como Britos producen un tipo de teatro político muy comprometido a nivel social, bastante alineado, si se quiere, a un modelo brechtiano desde una búsqueda profunda y experimental. Creo que ambos aciertan de manera muy perspicaz en reconocer que si bien en términos explícitos su teatro parece no tener ninguna relación aparente con el de Sánchez, es muy probable que haya huellas invisibles e inconscientes, como también lo afirma Sandra Otar, que tienen que ver sobre todo con las marcas que un dramaturgo de la talla de Sánchez pudo haber dejado en nuestra genealogía teatral, pese a no ser tan representado en la actualidad, sobre todo en términos políticos.
Leo Risi, también actor, director, docente, dramaturgo, muy vinculado al humor y al teatro musical, sostiene que si bien conoce la obra de Sánchez, en particular por la intervención de la profesora de literatura de la escuela secundaria, y lo cito textual, me parece que esas influencias se fueron diluyendo en el tiempo y hoy en día no creo que tenga una gran gravitación fundamental. De hecho, al momento de pensar en referentes del pasado teatral, aparecen más los saineteros, dice él, al estilo de Vacareza, que el propio Sánchez, cuyos textos sostiene nunca captaron mi atención. Analizando estas encuestas, creo que podemos hablar de una paradoja. Precisamente, el rol modernizador que supo tener Sánchez en el pasado, lo dice concretamente Hugo Kogan, otro de nuestros entrevistados con residencia en la zona de Mar Chiquita. Dice Florencio Sánchez no se limitó a escribir un grupo de buenas obras, su mérito principal consistió en introducir en la escena rioplatense las estructuras del drama moderno. Ello habla de su sensibilidad para la percepción del teatro europeo de su tiempo y de su capacidad para adecuarlo a las reglas de la escena local. Asocia a este autor con el realismo. Y es ese realismo el que se rechaza en la actualidad o al que de alguna manera se lo juzga vetusto e incapaz de dar cuenta de las necesidades de la escena actual. Algo parecido dice también Macarena Riesco, a quien vamos a citar un poquito más adelante, que es actriz que participó de una apuesta de una obra de Florencio Sánchez, que ya vamos a mencionar, pero que en algún punto dice, los temas son interesantes, pero hay algo de la cuestión de la puesta en escena que para la búsqueda actoral resulta quizás un poco limitante. Me parece que eso tiene que ver precisamente con esta paradoja que estoy señalando. Aquello que en su momento fue un rasgo de modernización, hoy se juzga vetusto o incompatible para la escena contemporánea, salvo que se lo transforme, como sucede por supuesto con un montón de otros autores. En el caso de Risi, por ejemplo, al momento de elegir se priorizan obras que posean un carozo humorístico o saineteril más fuerte, porque esa es la parte que dentro del realismo se puede, a su juicio, explotar mejor. Ahora bien, dicho esto, me gustaría destacar algunos aspectos más que se desprenden de las respuestas a esta encuesta. Particularmente me interesa recuperar el Teatro de Sánchez como un teatro comprometido a nivel social y las puestas recuperadas por estos teatristas en su rol de espectadores, es decir, cotejar la coincidencia de una percepción general acerca de que Sánchez produce un teatro comprometido y por otro lado advertir qué referencias tienen o tuvieron en las respuestas que me dieron estos teatristas acerca de ellos como espectadores de distintas puestas de Sánchez. Con respecto al primer ítem, debemos destacar la devolución que a nuestras preguntas realizó Antonio Mónaco, actual director del teatro y el elenco de la Universidad Nacional de Mar del Plata, teatrista con una extensísima trayectoria en nuestra ciudad, primer director por concurso público de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Mónaco tiene una experiencia muy concreta en relación con el teatro de Sánchez, lo que le permite establecer una relación inmediata entre su teatro y el del uruguayo. Esto nos cuenta, y lo leo. Partiendo de la base de que no soy un especialista en la historia de la dramaturgia, otra vez la salvedad, soy simplemente un teatrista. Estudié Florencio Sánchez oportunamente. Yo tengo 90 y eso lo estudié cuando tenía 19 años. Está en el arcón de los recuerdos, por eso sería incapaz de hacer citas precisas. Estudié en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes con Gené, y en el transcurso de mi formación, que era en un principio un taller de teatro y él lo convirtió en una escuela de teatro con plan de estudios completo, cuando yo ya estaba en el último nivel, en la última etapa de mi formación. Y Gené ya me había designado ayudante de cátedra y secretario de la escuela. Junto con él, inventamos la creación del Teatro de la Universidad de La Plata. Y ese teatro se inauguró con dos espectáculos dirigidos por Gené, en los que yo trabajaba, dice Mónaco. Uno era una obra para público infantil que se llamaba Clavelina, de una autora francesa, y el otro era En Familia, de Florencio Sánchez, que dirigía Gené, que en ese momento llamó mucho la atención porque era muy atrevido.
Te estoy hablando del año 1958 o 59. Era muy atrevido poner a Florencio Sánchez en cámara negra. Era todo un atrevimiento. Yo lo recuerdo con mucho placer, esa experiencia. Yo hacía de Eduardo, el hijo que no quería trabajar. Me acuerdo que el espectáculo fue muy discutido en el mejor sentido. Motivó a muchas reflexiones por parte de la ciudad de La Plata. El teatro de la universidad se convirtió en una especie de modelo de trabajo. Había 3 o 4 grupos independientes que trabajaban mucho, nos iban a ver a nosotros y después discutían entre ellos sobre eso que habían visto. Primero, por esta versión tan ascética, tan alejada del realismo desde el punto de vista pictórico, de lo formal, de lo folclórico, y ponía mucho la atención en el contenido de la obra de Florencio Sánchez. A mí me parece que Florencio Sánchez, que ya en ese momento era un autor de la antigüedad del teatro argentino, en ese momento a nosotros nos parecía que todavía tenía mucha vigencia. Yo creo que todavía hoy Florencio Sánchez sigue teniendo vigencia en el sentido de que para esa época no había mucha dramaturgia que planteara los temas sociales con tanta claridad como lo hacía Florencio Sánchez. Ahí aparece una cosa de Florencio Sánchez que me parece que es particularmente valiosa. Florencio Sánchez se ocupó particularmente de los desposeídos, de los marginados, de los explotados o, pintando la cara opuesta, como en el caso de En Familia, de la decadencia de una burguesía que no se podía sostener ya o que trataba de mantener su fachada a pesar de sus miserias más profundas. Creo que eso es una cosa que distingue al teatro de Florencio Sánchez, que para esa época me parecía que era muy importante. Mónaco recuerda la figura de Sánchez como un iniciador clave del teatro de la Universidad de La Plata, junto a Juan Carlos Gené, al mismo tiempo que reconoce la influencia de Sánchez en la modernización teatral de La Plata a fines de los años 50 por una decisión de dirección de convertir la escena realista en una cámara negra. En este sentido, Mónaco advierte cómo su dramaturgia sigue teniendo vigencia, en tanto el rol del director asuma un posicionamiento activo, al mismo tiempo que reconoce el aspecto social y de vinculación crítica de la dramaturgia de Sánchez con la realidad. La figura de este dramaturgo como aquel modelo del dramaturgo observador y predicador de una tesis sobre el contexto circundante, con un propósito de intervención optimista del arte por sobre la realidad, es claramente rescatada por Antonio Mónaco a partir de esa experiencia concreta. De hecho, cuando se le pregunta sobre la relación del teatro de Sánchez con su propio teatro, no lo duda. Dice, la relación más obvia es el compromiso con lo social. Vos conocés mis obras, me dice a mí, y sabés que siempre mis obras opinan, se posicionan frente a lo que está pasando en el mundo y en el país y en la ciudad, planteando interrogantes que merecen una reflexión. Creo que eso es lo que más me conecta con Florencio Sánchez. La labor de Mónaco es clave, porque cuando gana por concurso, luego de que le incendiaran su teatro del Picadero, en plena dictadura militar, el cargo de director de la EMAD de Mar del Plata, elabora todo un plan de estudios nuevo en el que para la formación actoral, cosa que no había en Mar del Plata en ese entonces con el nivel de sistematización que él introduce, propone la materia Historia del Teatro 3, exclusivamente destinada al teatro argentino. Es allí donde otros de nuestros encuestados, como por ejemplo Lalo Alías, Pablo Milei, Macarena Riesco, reconocen haber leído por primera vez o haber estudiado en profundidad la obra de Florencio Sánchez. En este sentido, la importancia de la mediación lectora que acerque a los nuevos teatristas estos materiales es fundamental. Por supuesto que los artistas pueden y deben buscar por sus propios medios, pero es cierto que las instituciones determinan con gran influencia el canon. Lo que no forma parte de los programas de estudio del nivel superior difícilmente llega al nivel medio y por extensión tampoco a la escena. Tal vez cierto ostracismo que se advierte en las respuestas acerca de la figura de Sánchez tenga más que ver con su ausencia en esos programas que con su falta de vigencia.
El otro aspecto que me interesaba destacar y que se advierte en las respuestas se vincula con las puestas basadas en textos de Florencio Sánchez que recuerdan haber presenciado los encuestados como espectadores o espectadoras. Aquí hay que hacer una salvedad. Del primer grupo de encuestados respondieron en principio 8. Ante mi insistencia se agregaron 3 más. 5 no respondieron. La mayoría se disculpó y se excusó, pero casi todos aducen la falta de conocimiento, tiempo o interés por Sánchez para responder. Del primer grupo, decía, solo 2 manifestaron haber trabajado alguna vez con un texto de Florencio Sánchez. Sí, muchos dijeron haberlo leído o en la secundaria o en las escuelas de formación teatral específica, en la EMAD o lo que fuera en su momento la Escuela Superior de Teatro de Tandil. Quienes trabajaron con Sánchez fueron Mónaco, como ya hemos mencionado, y Sandra Otar como escenógrafa. La apuesta a la que refiere Sandra Otar es la única apuesta marplatense que se menciona sobre los textos de Sánchez y paradójicamente la única que la menciona es ella misma, es decir, quien participó de la obra. A partir de su mención, insistimos en hablar con Graciela Spinelli, directora de esa apuesta, para que nos responda y agregamos como encuestados también a 2 de los actores que participaron en aquella versión. El resto de los teatristas convocados coincide en rescatar 3 versiones de Sánchez. Ninguna local, pero todas vinculadas a 3 referentes insoslayables del teatro porteño. Una de ellas incluso apócrifa. Carlos Carela aparece mencionado en 3 oportunidades por su memorable interpretación del personaje femenino. Esta es la versión apócrifa, pues Carela interpretó a la viuda del coronel Barranco en la obra de La Ferrer, no en la de Sánchez. Fue en el año 1990, donde trabajó como intérprete y también como director, con un elenco integrado por María Fiorentino, Lucrecia Capello, Fabián Llanola y Victoria Carreras. Este equívoco, que aparece, como digo, reiterado 3 veces en las encuestas, es realmente sintomático de la falta de distinción de los autores de comienzos del 20, sobre todo en lo que respecta a sus obras más populares, las más conocidas. Las obras de Sánchez que aparecen más mencionadas son siempre las mismas, pero pese a su extensa producción. En Familia, Mi hijo el doctor, La gringa, Barranca abajo, Canillita y en menor medida Los derechos de la salud, Los muertos, nuestros hijos. Esto se relaciona directamente con el mercado editorial. Los otros 2 referentes son, por supuesto, que aparecen mencionados desde el rol de los encuestadores como espectadores, son, por supuesto, Ricardo Bartis y Pompeyo Audibert. El mismo Audibert señala su trabajo sobre un texto prácticamente desconocido de Sánchez, El pasado, en su obra Trastorno, espectáculo que es recuperado especialmente por Lalo Alías, aunque probablemente todos los otros encuestados lo hayan visto, puesto que hizo funciones en Mar del Plata, pero tal vez ni sepan que estaba basado en un texto de Sánchez. El resto recuerda de manera muy peculiar la apuesta de Ricardo Bartís, que de acuerdo con la explicación de Mónaco, si bien proponía estar basada en la obra general de Sánchez, él considera que En familia era el eje vertebral, otros hablan de que en realidad el eje vertebral de esa obra era los derechos de la salud. Lo cierto es que todos reconocen la experimentación y actualización que de mal en peor de Bartiz implicó para la dramaturgia del uruguayo en el marco del teatro argentino de la postdictadura. Sin embargo, se trata de puestas de origen porteño, no pertenecientes a esta región. De todos los encuestados, salvo los que participaron directamente, ninguno menciona la apuesta de En Familia dirigida por Graciela Spinelli, que además tuvo una relevancia central porque fue el espectáculo con el que regresó la comedia municipal a Mar del Plata luego de 38 años. Sin lugar a dudas, es un hito central en el teatro de nuestra ciudad, que de hecho no se pudo mantener. Hubo solamente 2 puestas y la comedia volvió a desaparecer. Si bien ya pasaron 10 años de aquella apuesta, queremos recuperar la palabra de sus participantes. Pablo Milei, actor egresado de la EMAD, recuerda: todos tenemos algo de Sánchez en nuestro quehacer teatral.
Las obras de su autoría abarcan muchos contenidos que indefectiblemente en nuestro camino más temprano que tarde se encuentran. La crítica social, la familia, los oficios, la desigualdad. Todas tensiones sociales que aún hoy están más vigentes que nunca. Y sí, tuve la suerte de haber trabajado en una de sus obras, En Familia, primera obra de la vuelta de la Comedia Municipal de General Pueyrredón, después de 37 años, creo. Dirigida por Graciela Spinelli y elegidos por casting hecho por la directora, eso nos permitió, tanto a mí como a mis compañeros, acercarnos un poco más en profundidad al autor. Su escenógrafa, de quien estamos viendo en este momento en pantalla la ilustración, el boceto de lo que fue la escena, Sandra Otar nos dice: desde mi lugar como escenógrafa, trabajo por lo general con la obra ya elegida por el director de la misma. En este caso he tenido buenas experiencias con Florencio Sánchez, porque he tenido la oportunidad de trabajar primero en un taller de dirección teatral con la obra Barranca Abajo, desde el estudio y aproximación a este autor, y luego trabajé 2 veces con la misma obra en familia. La primera vez fue en mis comienzos como escenógrafa y asistente de dirección en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires, con la dirección de Martínez Castel. La segunda vez fue en la restitución de la Comedia Municipal aquí en la ciudad, donde allí pude involucrarme más en la propuesta con la dirección de Graciela Spinelli. Escenográficamente siempre se está supeditado al presupuesto en una primera instancia. Y en segundo lugar, pero no menos importante, el trabajo integrador con el director, la puesta en el espacio real, las condiciones técnicas, la logística disponible. La primera versión fue realista, utilizando la metonimia como recurso. En la segunda versión, de la que estamos viendo, insisto, el boceto, es decir, la dirigida por Spinelli en el retorno de la Comedia Municipal en Mar del Plata, la propuesta pasó a ser, dice Otar, más simbólica, utilizando la escenografía como elemento dramatúrgico. Macarena Riesco, aquí hay una foto de lo que estaba recientemente bocetado, también actriz de aquella propuesta, conoció a Sánchez no solo por la tradición teatral familiar, sino también por las clases de historia del teatro de la EMAD, a cuya docente convocó en su momento eh, Antonio Mónaco. Nos cuenta la implicancia de hacer un clásico como En Familia en el contexto de la restauración de la comedia municipal. La importancia de subirse al escenario y encarnar a esa familia atrapada por las apariencias. Incluso narra que una vez finalizado el contrato con el municipio, hubo una segunda versión donde los personajes estuvieron, por decirlo de algún modo, traídos aún más al presente, con muy buena repercusión por parte del público, ¿no? Algunas actitudes que tenían más que ver con lo que estaba pasando en el momento, la hija era metalera, ese tipo de juegos que permitían un acercamiento más eh, cercano con el público de ese entonces. Cree Macarena que esta es la obra de mayor vigencia de Sánchez y la relaciona con la decadencia que puede verse hoy, por ejemplo, en los countries o en las redes sociales, pero no recuerda haber vuelto a ver una apuesta del uruguayo luego de aquellas 2 versiones. Graciela Spinelli fue quien presentó la propuesta de aunar la recuperación de la comedia municipal con la figura de Roberto Sánchez, de Florencio Sánchez, perdón. Es importante destacar que en este sentido no se trata de una apuesta más del uruguayo, sino de darle una ubicación central en el campo teatral marplatense desde un posicionamiento político e ideológico en el sentido de una doble recuperación. Dice Spinelli: elegí y presenté al concurso esa obra, porque pensé que habla de nosotros, de cómo sostenemos lo insostenible desde la mentira, cómo es más importante lo que los demás piensan que sostener el núcleo familiar, la desestructura de la familia, las apariencias. La propuesta original con la que obtuvo la dirección de la comedia planteaba, un poco lo que señaló Otar, una estética basada en un simbolismo contemporáneo, a la vez que destacaba que la obra propone, y la cito, una situación donde los integrantes se han apartado de los códigos sociales, la inercia, la desesperanza, la comodidad, la pérdida del incentivo laboral, la falta de dignidad, han reemplazado cualquier acción ética,
Han destruido todo, hasta los afectos entre sus integrantes, los vínculos más importantes en la conformación de la personalidad social de la persona. Solo uno de los integrantes que no convive, que viene de la afuera, conserva lo que esta familia tenía y perdió por las circunstancias sociales de una época de gran crisis, es el que conserva la esperanza, es el que realiza acciones reparadoras, aunque éstas no parezcan realizables al común de la gente. Este enfoque demuestra la perspectiva crítica de la obra, aspecto que Spinelli decide resaltar. Si bien el marco es realista y la versión sigue de cerca la propuesta de Sánchez, desde la escenografía y la iluminación se ofrece una mirada más amplia. Dice, no habrá deliberadamente una casa que habite una familia. Esto estaba en la propuesta original que Spinelli presenta al concurso. Tanto la escenografía como los objetos y el vestuario permitirán ubicar a la historia y a sus personajes en un contexto histórico amplio, donde el tiempo es un devenir incontenible pero vívido. La neutralidad de los colores en todo el espectáculo permitirá destacar la importancia de las luces y sombras, así como los matices tanto de los personajes como de los objetos. El espacio se mueve, adquiere vida. Spinelli resalta la degradación y la pérdida de ética que refleja esta obra, a la vez que señala cómo los personajes se confunden con los objetos. La falta de comunicación, la falta de palabra, el individualismo y la búsqueda de un beneficio propio por sobre el bien común son aspectos clave de esta pieza que Spinelli eligió destacar y proponer como fuertes de la obra para ser elegida. Afirma. En esta inacción se ha degradado todo. Los integrantes de la familia se confunden con los objetos. Las acciones son irrelevantes. Si aparece alguna emoción intensa, esa misma emoción impide la acción. Casi en una actitud épica, alguien pretende salvar las relaciones, y por ello nos queda un final de esperanza, quizás. Alguien confía que es posible un cambio. En este sentido, la obra reúne desde la perspectiva de Spinelli una doble función crítica y esperanzadora. En ese sentido, no solo habla a través del microcosmos de la familia, del entramado nuclear de la sociedad, sino que también erige de algún modo un sentido utopista de posibilidad de reforma y cambio de este germen enfermo, símbolo de la sociedad. Ya en el momento de aquella presentación por el año 2014, Spinelli señalaba la vigencia de la obra al afirmar en la propuesta que presenta al municipio y que finalmente gana, el entramado en la sociedad actual reúne muchas de las características que producen estas disoluciones. El faltar a la palabra, buscando el beneficio propio, el aislamiento dentro de la propia familia, el cambio de valores, la abulia, las fobias, la incomunicación por falta de tiempo, por no verse, la falta de acuerdos, etc. Creo que para la historia de Mar del Plata, esta apuesta fue un hito trascendente a nivel político y me parece absolutamente relevante que haya sido Florencio Sánchez el elegido para asumir esta tarea. Como cierre me gustaría recuperar una mirada más desde Mar Chiquita, nos habla Hugo Kogan y tiene una propuesta tan pragmática que resulta al mismo tiempo reveladora. Dice Hugo Kogan desde su propia experiencia de teatrista. Todos los clásicos siguen teniendo una vigencia extraordinaria. El problema de poner en escena un clásico hoy en día pasa más por los costos de producción que por su temática. Lamentablemente, ya que cualquier obra de un clásico no baja de menos de unos 15 personajes y de costosa escenografía, vestuario, etc. Y hoy en día nadie puede asumir una producción muy costosa, ni siquiera el Estado puede asumir los gastos de una producción para poner en escena alguna obra de un autor del teatro clásico argentino. Este pragmatismo llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que Sánchez cuenta con la ventaja de tener, por ejemplo, libres los derechos de autor, aspecto muy relevante para los teatristas actuales, algo en lo que suelen fijarse. Sin embargo, tal como afirma Cabrejas, otro de nuestros entrevistados más vinculado a la investigación, pero también es dramaturgo, en relación con los dramaturgos clásicos argentinos, sostiene.
hay que reivindicarlos. El teatro porteño prefiere pagar derechos de autor en euros a un dramaturgo de moda parisino o de New York y ninguno le habla a nuestro público. En general, todos los entrevistados y entrevistadas coincidieron en la relevancia de Sánchez e incluso señalaron, como lo hizo Macarena Riesco, cómo para pensar el realismo piensan primero en Ibsen, es decir, que prima primero el teatro europeo antes que el propio. En este sentido, este breve acercamiento a las voces de los artistas marplatenses y de la zona que están generando y haciendo teatro en este momento, nos ilumina de alguna manera para discutir hasta qué punto el establecimiento de un canon desde las instituciones y o el mercado editorial, así como también las modas, determinan qué obras se recuperan para ponerse en escena y cuáles no. Si bien algunos manifiestan no sentirse interpelados directamente por Sánchez, la mayoría afirma que lo considera importante, pero que no conoce tan a fondo su teatro. Casi podríamos afirmar que la presencia de Sánchez hoy tiene incluso mucho que ver con el canon escolar. Las obras mencionadas y conocidas del autor son las que forman y formaron hasta no hace mucho tiempo parte de la currícula escolar. La Gringa, Mi hijo el doctor, Barranca Abajo o En familia. Muchos no lo recuerdan, pero Florencio Sánchez fue parte fundamental del teatro político en Mar del Plata con la restauración de la comedia municipal, sembrando de alguna manera una luz de esperanza que finalmente volvió a perderse. No es este precisamente el momento ideal para pensar en utopías de políticas estatales que colaboren con la cultura y que vuelvan a reinstalar la comedia municipal. Pero sí al menos recordar que en Mar del Plata, después de toda la labor de Gregorio Nashman, hubo teatristas y gestiones que devolvieron la comedia a los marplatenses y que allí Florencio Sánchez fue un eslabón central porque definitivamente su teatro no solo tenía vigencia, sino que todavía tenía mucho para decir en la coyuntura política de pujas y tensiones que implicó en su momento en nuestra ciudad la recuperación de la comedia. Creo que todos coinciden en señalar la importancia de Florencio Sánchez como teatrista y la obra de Florencio Sánchez y coinciden en esta idea del respeto y todos terminan reconociendo que puede haber algo de su teatro en su propia producción, aunque no la pueden identificar. Entonces ahí creo que están como las conclusiones principales de esta somera encuesta, que puede por supuesto ser mucho más amplia, es simplemente un primer punto de partida, la resistencia a responder, lo que demuestra que Florencio Sánchez no está al alcance de la mano o de la memoria, hay que hacer un esfuerzo. Eso significa que no hay puestas actuales de los textos de Sánchez. Las que se recuerdan o no son de Sánchez o no son locales. Y al mismo tiempo nosotros señalamos la importancia de Florencio Sánchez en el teatro de la región con ese gesto que duró poco pero que existió, que fue la recuperación de la comedia municipal donde fue elegida Graciela Spinelli a través de un concurso y particularmente la obra En familia para este gesto estético-político que fue la recuperación de la comedia después de 38 años y de la labor emblemática que tuvo Gregorio Nashman. En este sentido, creo que la obra que más aparece mencionada y que más se ha trabajado de acuerdo con los entrevistados fue En familia. La gran mayoría no trabajó el teatro de Sánchez y los que lo trabajaron, salvo esta apuesta de Spinelli, lo habían trabajado en otros lugares que no era Mar del Plata, ¿no? La Universidad de La Plata en el caso de Mónaco o Rauch en una experiencia anterior, Sandra Otar. Y la única experiencia concreta que aparece mencionada en la historia marplatense o de esta región es esta de la comedia municipal. Me parece importantísimo pensar la vigencia de Sánchez en vinculación también con las instituciones, por eso rescaté la labor de Antonio Mónaco en el momento de armar el plan de estudios de la Tecnicatura en actuación teatral, ahí cercano el regreso de la democracia,
la materia de historia del teatro y cómo todos señalan que Sánchez aparece en primera instancia en una clase de literatura o en una clase de historia del teatro antes que en el teatro escénico propiamente dicha. Nadie discute la vigencia de este autor, sí se discute por qué no está, cuáles son las razones por las cuales no está o no está tanto. Y creo que este congreso, en ese sentido, es un buen punto de partida para empezar a hacernos estas preguntas y para recuperar la vigencia de este autor y sobre todo las obras que no han sido tan trabajadas, como es el gesto que lleva a cabo Pompeyo Audibert, pero quizás este congreso sea el punto de partida para empezar a revisitar nuevamente un texto de absoluto compromiso social que todavía nos sigue hablando de quiénes somos. Muchas gracias.